Vamos a calcular ahora el valor máximo. Dice, el valor máximo de la columna monto máximo. Acá calcularemos el monto máximo de la columna monto en bolivianos. Entonces, ¿cuál es el monto en bolivianos? Vengo acá. Este es monto en bolivianos de esta columna. ¿Cuál es el valor máximo en bolivianos que se ha logrado cambiar? Entonces coloco así, igual, max, abro paréntesis, y luego vengo a la casa de cambio y selecciono la columna monto en boliviano. Hago un clic continuo y jalo para abajo y me ubico cabalito en el último registro +1 y cierro paréntesis y pulso enter y me dice que el monto máximo en bolivianos que han logrado cambiar es de 100.000 bolivianos. Ahora voy a calcular el monto mínimo de la misma columna, así que igual, min, abro paréntesis, voy a la casa de cambio, me ubico acá, selecciono, listo, cabalito, cierro paréntesis y pulso enter. Y me dicen que el monto mínimo es de 1.420. Ahora voy a calcular el monto promedio de la columna monto en boliviano. Así que ocupo la función promedio, abro paréntesis, voy a la casa de cambio, control inicio para ubicarme en el inicio y selecciono. Selecciono ya nomás, cabalito, bien, cierro paréntesis y pulso enter. Me dice que el monto promedio es 33.640. Ahora el monto medio, igual, mediana, abro paréntesis, un ratito está mal escrito mediana, abro paréntesis, voy a la casa de cambio y selecciono el monto en bolivianos, cierro paréntesis y pulso enter. Ahora la moda, aquí está la función moda con su sintaxis, igual, moda, ese es el valor que no se repite, moda, y vengo a la hoja casa de cambio, control inicio, para ir al inicio, me ubico en la columna monto en bolivianos y selecciono los datos. Miren, selecciono los datos con Shift, con la tecla Shift, cierro paréntesis y pulso Enter. Listo, ya lo tengo. Ahora dice la desviación estándar de la población. ¿De qué columna? De la columna monto en boliviano. Igual, entonces coloco desviación estándar punto. Mire, hay desviación estándar de la muestra y de la población. En este caso nosotros ocupamos de la población. ¿Por qué? Porque vamos a calcular de todos los datos de la base de datos o de la hoja de cálculo. Cuando voy a calcular de cierto pedacito, ocupo el de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Así que esa es la diferencia. Como nosotros vamos a hacer análisis estadístico, tenemos que saber cuál de ellos es apropiado o pertinente ocupar. Selecciono todas las celdas y luego cierro paréntesis y pulso Enter. Mire, ya lo tengo. Ahora, para calcular el monto en dólares, tengo que hacer lo mismo. Pero, ¿qué debo hacer para hacer lo mismo? Debo saber dónde está la columna. ¿Cuál es la columna? Esta de acá. Entonces, ahora voy a seleccionar todos los montos en dólares ya también, para poder calcular eso. Empezaremos entonces. ¿Qué función ocupo? Igual max. Vamos a calcular el valor máximo de los cambios hechos en dólares. Max. Voy a tratar de ser un poquito más rápido porque ya lo saben. Así que me ubico en monto en bolivianos, selecciono, cierro paréntesis, es el rango inicial y final y ya lo tenemos. Quiero que observemos un detalle acá. Voy a control C, voy a abrir el bloc de notas para analizar. Si usted ha leído el material, seguramente habrá notado lo siguiente, que hay referencia de celdas unidimensionales y bidimensionales.
Así que vamos a analizar en este momento ese detalle. Voy a agarrar este de acá y voy a copiar una de estas formulitas. ¿Listo? Para ver. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Acá veo una referencia celda unidimensional. Esta de acá también es unidimensional, pero es absoluta. ¿Y acá qué tengo? Tengo una referencia de celda bidimensional. ¿Por qué? Porque esta referencia de celda se encuentra en esta hoja de cálculo. Entonces, seguramente en el examen les colocaremos fórmulas así como esta y usted tiene que saber si es una referencia relativa, absoluta o una referencia relativa pero bidimensional. Y estos de acá son unidimensionales. Lea por favor los materiales, jóvenes, porque eso sí o sí lo tiene que saber, porque si no, no va a poder saber qué tipo de referencias va a utilizar cuando haga algún cálculo. Ahora obtengamos el valor mínimo del monto en dólares. Igual mínimo de la columna casa de cambio, monto en dólares. Seleccionamos rápidamente y cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Pero quiero ahora hacer algo con ustedes. Fíjense que acá me dice lo siguiente. Casa de cambio promedio y casi siempre sale lo mismo, E9 hasta E43. Veamos si es cierto que eso se repite. Miren, E9 hasta E43, E9 hasta E43, E9 hasta E43. Entonces, ¿yo podría escribirlo todo manualmente? Sí. Entonces, vamos ahora a escribir igual promedio, abro paréntesis y coloco aquí. Debo escribir igualito, casa de cambio, y coloco signo de admiración, porque así tiene que ser, y acá tengo que colocar E9 hasta E43, si no me equivoco. Espero que no me haya equivocado. E9 hasta E43, ¿sí? Y mire, fíjese que me ha salido igual la fórmula. Entonces, ¿podría escribir acá la mediana de la misma manera? Claro. Entonces, sin necesidad de marcar al otro lado, coloco acá. Me lo aprendo las referencias de celda y la función y digo, mediana de la hoja de cálculo, calcúleme la mediana de la hoja de cálculo que dice casa de cambio, signo de admiración y coloco aquí el rango. Desde E9 hasta E43. Cierro paréntesis y pulso Enter y me calcula también. Mire, fíjese, si yo copio esto de acá a mi blog de notas, voy a ver lo siguiente, que los rangos son los mismos. Mire, los rangos son los mismos. La hoja de cálculo es la misma, mire. Entonces, es posible hacer eso también. Así que el de acá voy a hacer con la forma tradicional. De moda, abro paréntesis, voy a la casa de cambio, control inicio, para ir rápidamente al inicio, selecciono el monto en dólares y marco el rango, cierro paréntesis y pulso Enter. Y el de acá voy a hacer de la forma nueva que le he explicado, que yo escribo la función. Dice, sí. Podría ser también copiar en la parte donde dice casa, cambio, o sea, copiarlo y pegarlo ahí en la fórmula más rápido. Bien. Bien, vamos a hacer a ver eso. ¿Qué pasa? Si las referencias celdas son correctas, yo puedo hacer lo siguiente. Control C, Control V. Y lo más probable es que sí me funcione. ¿Por qué? Porque mis referencias de celda de acá son inmediatas. ¿Estamos de acuerdo? Estoy acá y acá. Entonces me va a funcionar, pero es por esta proximidad. ¿Sí? Perdón, por esta proximidad que hay acá. Acá hay una proximidad. Me va a funcionar. ¿Por qué? Porque las referencias celdas son relativas. ¿Estamos de acuerdo?
Mire, allí está. Vamos a copiar esta fórmula. Vamos a analizarlo en un lugarcito un poquito más cómodo, ¿sí? Mire, lo mismo, ¿no? Casa de cambio, E9 hasta E43, casa de cambio, casa de cambio. Se podría hacer eso también, pero la idea más que todo aquí es que usted lo practique las fórmulas de acá. Por eso es que lo estoy haciendo varias maneras de poder hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tal si de pronto vamos a hacer un análisis con el monto mínimo? Voy a colocar un monto mínimo menos que este acá, de 1420. Así que vamos a la casa de cambio, vamos donde está el registro de la señorita Carla Verónica Orozco y le vamos a colocar que ella ha hecho un cambio de 500 bolivianos, nada más. Mire, listo, vengo acá a estadística y fíjese que el monto mínimo ahora ya es 500 bolivianos, no es 65.000. Pero ¿qué tal si coloco un monto mayor que el máximo? Coloco que ella va a cambiar 170.500 bolivianos. A ver, vamos. Vengamos ahora acá y ese debería ser el nuevo monto máximo, 170.500 bolivianos. Entonces, este cuadro estadístico se va actualizando continuamente de forma automática cada vez que hay un cambio en los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes, antes de que pasemos al cuadro estadística de consulta de cliente? ¿Nada? Ya, entonces continuamos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Dice que debo obtener un cuadro de estadística de consulta del cliente de manera que yo pueda obtener acá el número de cambios de Andrés García, porque él es un cliente. Quiero saber cuántos cambios ha hecho Andrés García. Tengo otra cliente que es Nilda Cáceres, Carolina Fernández, tengo a Nando Chávez, son puros clientes que vienen continuamente. Rosantelo y así sucesivamente. Entonces, por decir, me dice, yo soy Rosantelo. Sí, yo soy su cliente antigua, Rosantelo. Entonces aquí coloco Rosantelo y acá debería decirme cuántas veces ha venido Rosantelo a cambiar, cuánto ha cambiado en dólares, cuánto ha cambiado, perdón, cuánto ha cambiado en bolivianos, cuánto ha cambiado en dólares, cuál es el total de cambio en dólares, cuál es el total de cambio en dólares igual. Acá tenemos el promedio de cambio en bolivianos, ¿no? Acá tenemos el de dólares, ¿sí? Tanto el promedio. Eso necesito. ¿Qué debo ocupar? Estas funciones. Contar sí, son funciones estadísticas condicionales, por eso es con sí. Sumar sí, promedio sí, sumar sí y promedio sí. Así que empezaremos ocupando estas funciones. ¿Cuál es la sintaxis de estas funciones? La que dice acá, que contar sí necesita dos parámetros, el rango para el criterio y el criterio. El criterio es la condición. Sumar sí necesita el rango para el criterio, necesita el criterio, la condición y necesita el rango suma. ¿Qué es lo que va a sumar? El promedio sí necesita un rango para el criterio y el rango para calcular el promedio. Así que sabiendo eso, habiendo repasado estas funciones, sugiero, jóvenes, que esto lo escriban en su cuaderno, en algún lugar, a manera de aprenderlo. Lo tienen que saber porque si no, le va a costar aplicarlo a veces cuando calculen alguna fórmula o función. Continuaremos. Decimos entonces, igual la función contar sí. Contar punto sí. Y abro paréntesis. Mire, me está pidiendo el rango. ¿Cuál es el rango que voy a ocupar, jóvenes? En este caso, ¿con qué columna voy a trabajar? Entonces, una opción es que yo trabaje ya nomás con la columna de cambios de la columna de nombres de cliente. Entonces, vengo acá y voy a elegir esta columna C. ¿Estamos de acuerdo? El cliente. Así que marco la columna cliente más una filita más. Coloco punto y coma y de pronto me dice, ¿y el criterio? Me dice. Y le digo, el criterio se encuentra en la otra hoja de cálculo, en estadística. Y le hago un clic acá, mire, clic.
para que él absorba el rango y cierro el paréntesis y pulso Enter. Y me dice que Rosantelo ha venido a cambiar, ha venido a la casa de cambio 6 veces. Ahora voy a colocar el registro de Carla Verónica Orozco. A ver que me diga cuántas veces ha venido Carla Verónica. Entonces escribo aquí, Carla Verónica Orozco. Y me dice, una sola vez nomás ha venido Carla Verónica Orozco. Nada más me dice, ¿no? Eso me dice mi registro. Mire, imagínese. Colocaré de otra persona. Pedro Flores. Vamos a ver cuántas veces ha venido el Pedro Flores. Pedro Flores. Dice que una vez nomás ha venido Pedro Flores también. Otro. Gilda Torranzos. Gilda Torranzos. 3 veces. Entonces, fíjese que este cuadro de estadística me permite dar un mejor servicio a mis clientes. Ahora voy a ver cuánto ha sido el total de cambio que he hecho. ¿Cuánto ha cambiado en bolivianos? Quiero saber el total solamente de Gilda Torranzos, solamente del cliente activo. Quiero saber eso. Entonces, debo ocupar la función sumar sí. Y escribo acá, sumar sí, sumar.sí, o sea, sumar sí se cumple esta condición, eso está diciendo. Y me dice que necesita un rango para el criterio. Entonces, el rango para el criterio es la columna nombre del cliente. Vengo acá y selecciono los clientes, porque en función de eso se está haciendo la condición. Punto y coma, y ahora me dice, y el criterio, me dice, el criterio es la condición. ¿Cuál es la condición? Que sea Gilda Torranzos o cualquier cliente. Punto y coma. Fíjese que no estoy haciendo clic en otro lado más. Después me dice, ¿y qué es lo que voy a sumar? Me dice, deme el rango suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Bueno, dice, no. Usted viene aquí a la casa de cambio y tiene que sumar el monto en bolivianos. ¿Cuánto ha cambiado en bolivianos? Porque eso le está diciendo acá el monto en bolivianos. Así que marcamos el monto en bolivianos. ¿Cuánto hacía el monto en boliviano en total que ella ha venido y ha cambiado? Y luego cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que total de cambiado en boliviano. Dice, ¿no? Wow, ¿por qué me habrá salido así? No me debí equivocar en algún lugar, joven. A ver. Gilda Torranzos dice que no ha cambiado nada en bolivianos, Gilda Torranzos. Vamos a ver si es cierto. Analicemos, jóvenes. Gilda Torranzos. A ver, Lucio, Gilda Torranzos, mire, solamente dólares. Bien, dice que tiene 3 cambios. Busquemos de vuelta, Gilda Torranzos. Gilda Torranzos, solamente dólares. Mire, imagínense. Ahora, Gilda Torranzos tiene 3 cambios. Y aquí está. Mire, Gilda Torranzos nunca cambió en boliviano. Ella siempre trajo dólares para llevarse bolivianos. O sea, nunca trajo bolivianos, mira, y lo hemos podido comprobar. Y la función estadística me está diciendo, ella nunca ha cambiado en bolivianos, me dice. Entonces, pero de todos modos, igual lo tengo que cambiar para poder, para poder calcular para la otra persona. Así que ahora voy a calcular el promedio. Y ocupo el promedio sí. Igual, promedio sí, promedio, punto sí, y abro paréntesis. Me pide el rango para el criterio, porque eso es lo que dice. Entonces vengo acá, control inicio, el rango para el criterio es la columna cliente o el nombre del cliente. Así que marcamos la columna del cliente para el rango del criterio, punto y coma, y me dice ahora, ¿y el criterio? Me dice, y el criterio, le digo, se encuentra acá. Ese va a ser criterio, el nombre del cliente, le digo, punto y coma. Y ahora me dice, ¿y de dónde voy a sacar el promedio? Me dice, el promedio usted le va a sacar de la columna bolivianos, monto en bolivianos, porque de allá es de donde quiero sacar el promedio. Así que agarra, marca la columna promedio y cierra paréntesis y pulsa Enter.
Bueno, le dice que hay división entre cero. ¿Por qué? Porque no hay cambios en boliviano, pues. No hay cambio en boliviano. Bien, ahora vamos a calcular cuánto ha cambiado en dólares. Dicen, Obviamente, creo que fue porque le faltó poner un paréntesis. Por eso fue que le salió eso. ya, ahorita vamos a calcular, creo que está bien, pero vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Calculemos ahorita el total de cambio en dólares para poder validar eso, la hipótesis que usted tiene, que puede ser que le falte un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a validar? Con otro registro, pero primero terminemos de poder calcular estos dos. Ahora voy a calcular lo mismo, pero de la columna en dólares, la suma. Así que vamos a calcular cuánto ha cambiado en dólares. Entonces coloco ahora sumar, punto sí, y abro paréntesis, me dice el rango para el criterio. El rango para el criterio sigue siendo la columna de nombres del cliente. Así que marcamos esto, punto y coma. Ahora me dice, ¿y el criterio? Le digo, el criterio se encuentra acá. Es el nombre del cliente, punto y coma. Y ahora me dice, ¿y qué rango voy a sumar? ¿Y qué es lo que voy a sumar? Me dice, usted va a sumar ahora la columna monto en dólares. Siempre desde el inicio usted marca. Cierra paréntesis, luego de haber seleccionado y pulsa Enter. Y me dice que Gilda ha cambiado un total de $40.000. Nada en boliviano. O sea, ella siempre trae dólares para llevarlo a boliviano. Seguramente le manda el marido, tal vez le manda el hijo, tal vez le manda su papá, ¿no? Para que pueda cambiar todo en dólares desde España y ella lo cambia. O tal vez desde Estados Unidos. Así que ella siempre viene con dólares para cambiar. Ahora vamos a calcular el promedio. ¿Cuánto es el promedio de cambios de Gilda Cáceres sabiendo que el total es 40.000? Igual, entonces utilizo la función promedio, punto sí, y abro paréntesis y me dice, ¿cuál es el rango para el criterio? De vuelta me pregunta, entonces yo le digo, el rango para el criterio son los datos de la columna cliente, le digo. Me dice, ya, está bien. ¿Y el criterio? ¿Cuál es el criterio? Le digo, el criterio es el nombre cliente, porque en función de eso, él va a calcular el promedio, punto y coma. Ahora me dice, ¿y de dónde voy a sacar el promedio? Me dice, usted el promedio lo va a sacar de la columna monto en dólares. De acá venimos y cerramos paréntesis, una vez de haber seleccionado las celdas y pulsamos Enter, y me dice que el promedio de cambios de Gilda Cáceres es de 13.333. Ahora, eso es para Gilda Cáceres. Vamos a buscar de alguien más. ¿De quién vamos a hacer? De Rosantelo. Vamos a colocar Rosantelo. ¿Qué pasa con Rosantelo? Te viene Rosantelo, me dice, yo soy una de sus clientes antiguas y quiero que me haga una diferencia, por favor. Está bien, así que coloco Rosantelo y pulso Enter. Y digo, wow, de veras, Rosantelo es nuestra cliente, siempre ha venido, son 6 veces que ha venido a cambiarnos, en total en bolivianos cambió 80.800, haciendo un promedio de 20.200 bolivianos, en dólares ha traído 76.200 con un promedio de 38.100. Entonces, con esto podemos decir que nuestra anterior fórmula estaba bien nomás, no estaba mal, simplemente que no estaba bien escrito. Le colocaré aquí Weimar Jiménez, a ver qué pasa. A ver, yo voy y le digo, señores, yo soy Weimar Jiménez, le digo, ¿no? Yo siempre he venido aquí a cambiar. A ver, un ratito, por favor, vamos a verificar nuestra base de datos. Y me dice, mire, señor, usted nunca ha venido. Nunca nos ha cambiado en boliviano ni en dólares, por lo tanto usted recién recién se va a convertir en nuestro cliente. De todos modos, siéntese, le vamos a hacer una tacita de café, me dicen, y ahorita la atendemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me siento y empiezo yo a hacer mi transacción. Así que me atienden, me dice, pasa al siguiente, dice, ¿no? Entonces ellos crean el registro número 35, me va a atender el cambista que se llama Carlos Camacho, ¿sí? Y yo soy Weimar, aquí había sido Weimar Jiménez Ruiz, había colocado acá, ¿no? Ya, entonces voy a colocar
por el momento, bueno, voy a modificar un ratito. Weimar Jiménez Ruiz lo voy a colocar. Y luego vengo con muchos dólares, voy a venir. Así que he ahorrado durante la cuarentena todos los bonos. Y así que se sumó en total 5.300 dólares. Todo lo de la cuarentena. Bien, agarro esta fórmula, lo copio, control V. Copio esta fórmula también, control C, porque tengo que mantener la integridad de la hoja de cálculo. Por eso es que debo copiar todas las fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Un error común es no copiarlo porque después nos sale errores. Entonces, le doy mi carnet de identidad, ellos escriben Weimar Jiménez Ruiz y me dice, ¿sabe qué? Me parece que usted es Weimar Jiménez Ruiz, no es Weimar Jiménez nomás. Sí, le digo. Entonces, ahora ellos hacen la consulta correcta. Y dice, va a disculpar, señor, esta es la segunda vez que usted nos visita. Evidentemente, anteriormente usted ya vino, ¿sí? Y tiene aquí los resultados de lo que ha cambiado. Entonces, fíjese la importancia de escribir el nombre correcto cuando estamos utilizando base de datos. De ahí es donde viene lo que le digo, jóvenes. Cuando utilizamos sistemas computacionales, sí o sí debo escribir los datos correctamente. Voy a escribir mi nombre sin la tilde, mire, o perdón, mi apellido sin la tilde, para decir Jiménez. Y mire, no existe Weimar Jiménez Ruiz. No existe. Por lo tanto, si consulto así la base de datos, no va a salir. Por lo tanto, debo escribir correctamente. Entonces, ya le he hecho el ejemplo de que por qué no puede funcionar una consulta que ustedes creen que sí está bien. Otra ocasión cuando hay problema, cuando usted después del nombre le da un espacio más. Le cuento que hay gente que acostumbra a darle un espacio después del nombre, después de cualquier dato que da, que escribe le da un espacio. Es una mala costumbre. Entonces, tampoco existe Weimar Jiménez Ruiz con un espacio. Tenemos 10 minutos, señores, así que si se corta, ya sabe que iniciamos una sesión más y nos regalan unos cuantos minutos. Entonces, ese espacio, jóvenes, dice que esto es otro dato. No es el mismo dato, porque tiene un espacio. Así que tenga cuidado con ese detalle, jóvenes, por favor. Luego, vamos a calcular la tabla de consulta de el cambista. Entonces, ahora voy a ver qué tan buenos son mis cambistas de la casa de cambio. Y voy a ocupar la misma función. Pero para este de acá, quiero aplicar algunas técnicas de copia. Vamos a utilizar eso. Así que primero yo voy a calcular el primero y el segundo y el tercero tal vez. Y estos dos últimos les voy a enseñar cómo se puede copiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podría copiar en estos casos? Bien. Entonces, mi criterio ahora es la columna de los cambistas. Ya no es el cliente, porque ya no estamos preguntándonos sobre el cliente, sino sobre el cambista y obviamente cuánto monto en boliviano o en dólares ha cambiado. Así que empezaremos a trabajar, señor. Primero quiero saber y escucho la discusión de los cambistas que dicen yo soy el que más cambio, el otro dice yo soy el mejor cliente, o perdón, yo soy el mejor cambista, yo soy el que más atiendo gente, todo. Y así que para no hacernos problemas hemos creado un cuadro de estadística de consulta de cambista para saber quién es el mejor cambista. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos interesa eso, saber quién es el mejor cambista. Y coloco acá igual, primero vamos a calcular cuántos clientes ha atendido Mario Salas. Y coloco contar, punto sí. Bien, ahora dice que debo calcular de la columna cambista. De allá es donde debo calcular, debo contar. Así que agarro, selecciono la columna cambista, cierro paréntesis y me equivoqué en algo, señores, ¿sí? En algo me equivoqué, dice, ha introducido muy pocos argumentos. Sí, bien. ¿Qué me equivoqué, jóvenes? Me olvidé de darle el criterio. ¿Se da cuenta, jóvenes, que hay a veces que nos emocionamos y hacemos mal algo? Entonces, mi sugerencia es pulsar escape y volvemos a hacer de nuevo. Por eso, cuando hay un error en una fórmula, aunque nos duela, hay que volverlo a hacer de nuevo. De vuelta, contar, punto sí, y abro paréntesis. Y ahora me dice,
Y el rango para el criterio, me dice, y le digo, el rango para el criterio es la columna cambista. Así que selecciono la columna cambista. Y ahora digo punto y coma, y eso me pasa por no haber leído. Y el criterio, me dice, y el criterio está acá. El nombre del cambista es el criterio. Cierro paréntesis y pulso enter. Y me dice, Mario Salas ha cambiado 13 veces. Ha atendido a 13 clientes Mario Salas. Wow. Preguntémonos por otro. Carlos Camacho. ¿Qué tal con Carlos Camacho? Así que escribimos aquí. Carlos Camacho. ¿Qué tal con Carlos Camacho? Carlos Camacho 9 veces. Uy, hasta ahorita gana Mario Salas. A ver, otro cambista. Víctor Pacheco. ¿Qué tal con Víctor Pacheco? Víctor Pacheco. Pacheco. 10 veces. 10 veces. Y Mario Salas, por el momento, Víctor Pacheco. Mario Salas, que el que estaba, ¿no? Salas, 13 veces. Entonces, con esto, ya sabemos que el mejor cambista, el mejor trabajador por atender a la gente es Mario Salas. Y no los otros que decían que eran los mejores. Entonces, jóvenes, las matemáticas nos permiten dilucidar, quitar la incertidumbre utilizando métodos y modelos matemáticos. O sea, no manda el corazón, como le digo a veces a los jóvenes en las clases presenciales. Aquí lo que manda es lo que dice. Aquí me dice que Mario Salas atiende a 13 clientes. Y si lo medimos por ahí, él es el mejor trabajador, el que más atiende a la gente. Hará horas extras, no sé qué hará, pero la cosa es que es el que mejor atiende. Ahora, vamos a hacer el sumar sí. Vamos a ver cuánto en realidad ha cambiado Mario Salas. Igual, sumar punto sí, y me dice, el rango para el criterio, me dice, entonces vengo acá y le doy control inicio, el rango para el criterio, para la condición, está en la columna cambista, punto y coma, y me dice, el criterio es el nombre del cambista, punto y coma. ¿Y cómo voy a sumar? Me dice, bueno, usted va a sumar el monto en boliviano, de acá. Marcamos, cerramos paréntesis y pulsamos enter. Ahora, fíjese que acá me está diciendo que Mario Salas, voy a copiar el formato de arriba, por favor. Copiaremos este formato para que sea mejor para cada uno de estos de acá. Me dice que Mario Salas, en realidad, ha logrado cambiar 146.510 bolivianos en sus 13 cambios. Eso me dice. ¿Cuál es el promedio? Así que ocupo promedio sí. Agarramos, escribimos la función igual promedio punto sí y abrimos paréntesis. Y también tengo que darle el rango para el criterio. Mire, el rango para el criterio. Entonces vengo para acá. Vengo para acá y elijo el rango para el criterio. Agarro, selecciono los nombres. Ahora me dice, y el criterio, me dice, y el criterio está acá. Es el nombre del cambista. Punto y coma. ¿Y de dónde voy a calcular el promedio? Me dice, el promedio lo va a calcular de la columna monto en bolivianos. ¿Listo? Cierro paréntesis y pulso enter. Y listo. Ya lo tenemos así. Ahora vamos a calcular el total cambiado en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ese y el último vamos a ver cómo lo copiamos. Acá tenemos que ocupar sumar sí. Igual sumar punto sí y abrimos paréntesis. Me dice el rango para el criterio. El rango para el criterio le digo que es los cambistas. Punto y coma. Me dice, y el criterio, me dice, el criterio, señores, es el nombre del cambista, digo, punto y coma. ¿Y de dónde voy a sumar? Me dice, no, usted va a sumar de la columna total
le cambio en dólares, monto en dólares, ¿sí? Para poder tener el total. Entonces marco eso, cierro paréntesis y pulso enter. Y dice, ya me canso, dice, ¿no? Esto cansa, sí cansa. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta fórmula, sumar sí, para sacar el promedio sí, y vamos a cambiar solamente el nombre de la función. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Así que copio de esta manera como estoy copiando, no copia de la otra manera tradicional. Así que agarra y lo pega acá, control V. Pero acá me está saliendo el mismo resultado, miren. ¿Por qué? Porque es la misma función. Así que acá edito y borro, en vez de sumar sí, le digo promedio.sí y me saca el promedio. Entonces, mientras las referencias de celdas son correctas, puedo copiar y cambiar el nombre de la función.